Gracias, presidente. ¿Me escucha? Le escuchamos, asambleísta. Buenas noches. Gracias, compañero presidente, colegas asambleístas. Muy buenas noches con todos. He estado escuchando detenidamente todas las intervenciones y en ese contexto, pues, yo vengo de un pueblo ancestral, el pueblo Sáchila, hasta el momento ícono de transparencia, de dignidad, de ética y de lo moral. Revisando todos los casos, los procedimientos que se siguen en el ámbito del derecho, en el ámbito de la justicia, ¿no?, del debido proceso, considero que mucho más allá de tener más leyes, es necesario tener funcionarios públicos honrados, políticos honrados. ¿Cómo va a ser? Es inaceptable que en el transcurso de alrededor de 190 años de creación de la República del Ecuador, no hayamos nosotros perfeccionado la administración del Estado ecuatoriano para derrotar la corrupción. Porque la corrupción no es de ayer, de antes de ayer, no, desde el fin de semana, no. La corrupción lamentablemente se ha tenido en toda la época republicana. La lucha contra la corrupción no solamente debe de venir de quienes están pues administrando justicia, sino de toda la ciudadanía. Porque caso contrario, no podemos nosotros hacer oraciones a San Aparicio para decir ya dejen de robar. Esa es una situación propia del comportamiento del ser humano. En nuestro país han venido practicando una serie de situaciones, pero que no ha funcionado para el combate efectivo de la corrupción. El combate efectivo de la corrupción, por ejemplo, en nuestro país se creó la Secretaría Anticorrupción. Esta Secretaría Anticorrupción, yo creo que hasta el momento no ha recuperado más de 18 millones de dólares. Pero ecuatorianos. Existe un informe de PNUD, del Sistema de Naciones Unidas, tras una auditoría, que eso es público, tras una auditoría, establece que hubo un perjuicio de alrededor de 2.500 millones de dólares en apenas 5 obras. En apenas 5 obras, estamos hablando del correísmo, y que ahora me sorprende que muchos asambleístas del correísmo dicen vamos a combatir la corrupción. Entonces les recuerdo que solamente estos 5 proyectos, que no lo está diciendo Ángel Gende, no lo está diciendo otro ciudadano, lo está diciendo el mismo sistema de PNUD de las Naciones Unidas, que habla de los 5 proyectos. En apenas estos 5 proyectos encontraron un perjuicio de 2.500 millones de dólares. Estamos hablando de la refinería del Pacífico, de la refinería de Esmeraldas, del poliducto Pascuales Cuenca, del proyecto de agua potable San Mateo, de la terminal marítima Monteverde. 2.500 millones de perjuicio al Estado. Imagínense qué pudiésemos haber hecho con este dinero que se perdió y se licó en la corrupción.
Ahí pudiésemos nosotros haber hecho más de 40,000 viviendas, más de 200 escuelas y más de 10 hospitales. ¿Cuánto nos hubiese servido para enfrentar esta pandemia? La corrupción en nuestro país justamente tiene que ser castigada. La corrupción no se da solamente en instancias gubernamentales, en los GAT parroquiales, provinciales, cantonales, también se da en el sistema de justicia. Hay fiscales, jueces que cobran por un fallo. Es fácil darse cuenta. A nuestros hermanos áchilas han caído en esas redes de que vienen abogados como tramitadores. Yo soy amigo del fiscal, yo soy amigo del juez, deme tanto y arreglar el problema. Pero en este caso de la corrupción que estamos hablando ahora, yo considero muchísimo que hay que trabajar en la prevención, ciudadanos ecuatorianos, colegas asambleístas. Hay que trabajar en la prevención. Porque hay un dicho que dice, lagarto que come, no vomita. Ahí está. Ya hay casos sentenciados. Ya estamos hablando, por ejemplo, refinería de Esmeralda, refinería del Pacífico. Ahí está Alexis Bravo, está Jorge Glass, está Capaya, está el ministro Comecheques. ¿Y cuánto han devuelto? ¿Cuánto han recuperado? Ya hay sentencia, pues. Ya hay sentencia. ¿Y cuánto hemos recuperado como ecuatorianos para destinar a proyectos sociales? Entonces, para trabajar en la prevención, solamente va a poner, colegas asambleístas, un pequeño modus operandi. ¿Cómo funciona esto? Por eso, si hay cómo trabajar en la prevención. Por ejemplo, una instancia, ya sea cual sea, para poder contratar, ellos arman un comité de contratación, obviamente avalado por la máxima autoridad de dicha institución. Este comité de contratación lo conformarán 3, 4, 5 personas que manejan información clasificada. Hay que dar seguimiento a esos comités de contratación. Hay que dar seguimiento también al contratista. Hay que darle seguimiento al fiscalizador de la obra y también a los proveedores. Ahí nomás tenemos alrededor de 5 actores: la máxima autoridad, el comité de contratación, el contratista, el fiscalizador de la obra y obviamente también los proveedores. Por eso digo, es importante trabajar en la prevención, porque ¿cómo se han llevado la plata? Si un quintal de cemento cuesta $8, pues cuesta $8. Pero acá se han manejado. Entonces, ¿cuál ha sido el modus operandi de esto? De tres maneras. De tres maneras para poder sacar más plata en dicha obra es, por ejemplo, en los sobreprecios, en las coimas y en los famosos reajustes. Sobreprecio, coimas y reajustes. Entonces, por lo tanto, hay que trabajar en el Sistema Nacional de Compras Públicas y ese SERCOP que no ha servido absolutamente para nada. No ha servido absolutamente para nada. Entonces, por eso digo, hay que trabajar en la prevención. Y ahora bien, hablando sobre esta propuesta de ley, es difícil hacer el rastreo y recuperación de lo robado. Por eso,
colegas asambleístas, debemos de trabajar en la prevención. Hay que tener más control. ¿Por qué? Porque aquí en los contratos se está manejando de diferentes maneras. Y la forma que más trabajan básicamente es en las coimas, en los reajustes, y que obviamente esto ha permitido una holgura enorme para de ahí hacerse de las suyas. Estos reajustes, estos sobreprecios tienen que ser controlados, por Dios, tienen que ser controlados. Y entonces ahí tiene que trabajar el orden como era antes, ahí tiene que intervenir la Contraloría. Antes, no después, porque la Contraloría solamente revisa que se haya cumplido el debido proceso de contratación, que es revisar los precios, a ver si el comité de contratación ha cumplido con las normativas, solo papeleo. No nos estamos deteniendo a mirar los precios, y que ahora le llaman los precios referenciales. Los precios referenciales significa tener, por ejemplo, si un proyecto cuesta 20 millones y viene el contratista, se baja el 20%, entonces ese proyecto estuvo mal elaborado, o mientras más bajo es el porcentaje, más alto es la coima. Entonces, dicho esto, esta ley hay que promover para incautar bienes, recuperar el dinero mal habido, aplicar el derecho a la repetición de las autoridades responsables, y que obviamente Asambleísta Gende, le vayan. interrumpo un momento, por favor. Le pido que vaya concluyendo con la intervención. ¿Cómo no, señor presidente? Igual que somos muy respetuosos, concluyo con esto. El país va a cambiar mientras la justicia social sea nuestro norte. El país va a cambiar cuando tengamos autoridades que respeten al pueblo. El país va a cambiar cuando tengamos autoridades que no le mientan, que no le roben. Y eso lo vamos a conseguir con la participación del pueblo. Gracias, colegas asambleístas. Muy buenas noches.